Uno. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde nos estén viendo y escuchando. Hoy es un gusto hacer este nuevo ciclo, número 67. Freddy, hola, Hola Angie, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿cómo va todo? estás? Bien, gracias. Muy bien. Gracias por estar Preparado. aquí de nuevo. Y Ujú. bueno, pues sin más, comencemos con nuestro ciclo de esta semana. Perfecto. Entonces ponte cómodo, cierra tus ojos. Voy a contar de 5 a 1 para que te vayas relajando, entrando en sintonía con el ambiente etérico, para que tu mente se vaya aquietando y puedas conectar con toda la información que está a nivel subliminal. 5. Céntrate en tu respiración. 4. Relaja tu cuerpo. 3. Relaja tu mente. 2. De nuevo respira profundo. Y 1. Freddy, ¿con qué información te pones en contacto si te digo Roswell, Nuevo México y principios de julio de 1947? Un terreno árido, una explosión, una nave ingresando en la atmósfera y la colisión posterior. El Roswell Daily Record, un periódico local, el 8 de julio de 1947 titula: La RAAF captura un platillo volante en un rancho en la región de Roswell. Esa declaración fue denegada 24 horas después, ya que se afirma que se trató de un globo meteorológico. ¿Por qué se negó la noticia? Absorbe la información del ambiente. En principio porque cuando se da el momento del evento, se considera como una noticia boom, o sea, para acaparar la atención. Y digamos que el medio de comunicación lo transmite porque considera que le es muy viable como fama, ¿sí? Y transmiten todo, pero una vez se realiza esto, hay un alto mando que con base a la lectura de lo que se acaba de ver en ese periódico, decide dar una orden contundente de negación. Y ya que el periódico lo ha transmitido, el periódico mismo debe encargarse de tomar las medidas para revertirlo y hacerlo ver como finalmente lo hizo ver. ¿Percibes o visualizas algo más? Intimidación para quienes publicaron la noticia a nivel familiar, intimidación a los mismos familiares, constantes visitas en el entorno del periódico, personas intimidantes, hombres de negro, sufrieron una persecución muy, muy contundente. Incluso después del hecho, o sea, una vez digamos que se revierte la noticia, 6 meses siguen siendo vigilados. Ok. Ahora conéctate con lo que realmente sucedió cerca de Roswell y cuéntame detalles al respecto. Lo que observo es una nave de unos grises desplazándose en el espacio, veo a tres tripulando la nave. Ellos vienen con una condición de desplazamiento, pero cuando rozan la gravedad de la Tierra, sufren una descompensación en la nave. Entonces se da esta succión habitual cuando se entra en un campo gravitatorio.
Esto los coge a ellos, intentan moldear la densidad de tal manera que puedan acomodarse, pero como los cogió tan de sorpresa, no hubo tiempo. Entonces la nave entra en la atmósfera, sufre una transformación, como si se fisicalizara, como si el hecho de entrar la hiciera visible y física. Estos seres que están dentro están confundidos. No es como un humano que está a punto de estrellarse y siente miedo y siente un montón de emociones, no, sino ellos, lógicamente calmados, sienten una confusión. Tratan de operarlo, pero finalmente la nave colisiona contra el terreno, se estrella. Y una vez allí, uno de ellos muere de isofacto. Hay dos que quedan con vida, pero hay uno que es el que menos impacto sufre por la posición que venía en la nave. Digamos que los dos frontales, los que van, digamos, conduciendo frente al ovni, entre comillas, uno de ellos muere, el otro queda gravemente herido, pero aún con vida, y el tercero que iba en la parte de atrás, sí, en la parte opuesta, es el que queda vivo, pero como lo que llamaríamos contusiones. Ujú. Entonces comienza este diálogo telepático con los otros. El que ha sufrido el deceso, no, este gris se da cuenta que ya ha muerto y el otro está próximo a morir. Hace un escaneo general del cuerpo, se da cuenta que las afecciones son demasiado graves y lo considera como, o sea, lo desecha, o sea, lo considera como caso perdido. Y se focaliza en él y en lo que va a hacer. Entonces comienza a manipular los controles de la nave, comienza a establecer comunicación de donde se ha desprendido para dar coordenadas de la ubicación. Cuéntame, absorbe del ambiente energético de esta situación y a nivel físico, cuéntame si han habido testigos presenciales de lo que sucedió en Roswell, ¿sí o no? Sí, Se ha informado que el señor y la señora Wilmot, quienes tienen un rancho en el condado de Chávez, ubicado a 90 o 100 kilómetros al norte de Roswell, informaron a las autoridades sobre algunos restos que encontraron en su propiedad luego de un accidente. Pregunta, por favor, haz una interacción con estas dos personas y pregúntale a los Wilmonts si quieren divulgar información sobre lo que sucedió. Dime si dicen sí o no. sí. Pregúntales, por favor, qué vieron, oyeron o percibieron de esto. El señor lo que hace es describir que él se encontraba como en el terreno meciéndose. O sea, justo fuera de su casa estas mecedoras, como ahí sentado, tomando la tarde el sol, mirando simplemente, y vio que se trazó una línea negra en el cielo, como un humo, pero recto. Entonces, fue de un momento a otro, se trazó la línea. Entonces él se quedó impactado observando eso y llama a su pareja para que lo observen. Ambos se quedan mirando y cuando ven la estela negra, observan que en un punto de la estela hay una luminosidad muy enceguecedora. Entonces, esta luminosidad lo que hace es tener un desplazamiento vago, como, como arbitrario para ellos. Entonces, la nave pierde el control, pero sí es como si estuviera dentro de su mismo campo gravitatorio la nave, pero a su vez afectado por la gravedad exterior. Entonces, ellos ven este movimiento y se quedan extrañados observando. Cuando ven que finalmente la nave cae sobre el terreno, se sintió un impacto muy fuerte, dice él. Dice que es como si fuera una onda expansiva seca, extraña, y sintieron un oído, o sea, sintieron un sonido sordo, y quedó un pitido en los oídos de ellos. Los cristales de la casa se quebraron, se rompieron, y él lo que hizo junto con su esposa es ir a esconderse dentro de la casa. Luego, cuando ocurre que todo se va como calmando, él transmite que sintió la necesidad de ir a observar qué era. Observaba como un humo, pero era un humo como tornasol, no es el humo negro cuando hay una explosión, dada la combustión de la gasolina y esto no, sino era un humo como
de una luminosidad extraña, o sea, un humo extraño. Entonces, él le transmite a su esposa que vayan y miren en una camioneta que él tiene. Pero su esposa dice que no, que puede ser peligroso. Pero él aún así decide ir y su esposa, por no dejarlo solo, decide ir con él. Llegan al lugar y observan una nave incrustada contra el terreno, un plato, un plato grande de unos 4,5 metros de diámetro. Y observan que el gris que te comentaba antes está sacando los cuerpos. Entonces coloca uno y luego el otro que finalmente está como agonizando lo coloca al lado de la nave. Entonces el gris los observa a ellos, se da esta conexión visual y ellos huyen de ahí. El tipo se sube a la camioneta y huye despavorido y la mujer también. La aceleración cardíaca al máximo, se conduce sin control, o sea, se conduce más con desesperación que con control. Y es donde ellos deciden hacer la llamada. Ok. ¿Hay alguna información, pregúntale tú a ellos, hay alguna información ultra secreta que nunca hayan revelado, sí o no? Pues él dice como más o menos. ¿Y ella? Ella está inmutable, no dice nada. Ella como que toma el hombro de él y le hace como la negativa pero él le dice que es necesario. Pregúntale a él y a ella también si lo quieren decir aquí y ahora y si pueden hacer esto. Sí, él dice que más da tantos años. Él dice que ya el fenómeno es tan evidente hoy día, más que en aquellas épocas. Es Oh, preferible, dice él, soltar esta carga que reprimirla, ¿qué es esta información y por qué nunca la han revelado antes? porque fueron amenazados de muerte, a él y a sus miembros de su familia. ¿Y qué es esta información secreta que no han revelado? Él lo que dice es que observó un tránsito inusual. Al lugar de los hechos se desplazaron personas extrañas, dice él, con trajes extraños, personas de esas que no ves en la calle diariamente, dice. Em, lo primero que hicieron fue llegar a su casa para que él dijera el lugar exacto. Decían que eran pálidos, personas muy lánguidas. Se sentaron dentro de su casa, eran 5, y establecieron una conversación con él. Él dice que una de esas personas dirigía como la conversación y los otros simplemente como que observaban la casa, detalles, eventualmente regresaban una mirada hacia ellos dos y luego volvían a los detalles. Y el que era el interlocutor, decía que les narrara los hechos desde un inicio. Entonces él comentó lo que te acabo de decir. Luego de esto les transmite a ellos que si hay algún otro detalle que quieran decir. Él dice que no, ellos dicen que no recuerdan nada más. Entonces entra a una etapa como de amenaza, pero no hostil, sino él dice que una energía muy intimidante. Y él sintió en el centro de su cabeza, y su esposa también, donde les decían que si omitían algún detalle podían ser muy invasivos a nivel mental y no había nada que pudieran ocultar. Eso se lo dijeron telepáticamente. Entonces, el señor entró en un colapso nervioso. Entonces, como saben que fueron dos figuras determinantes en el proceso de esto, o sea, muy llamativos a la opinión pública, entonces cortan la comunicación telepática porque saben que si la mantiene va a morir. Luego de esto los dejan y se van. Ahora, Freddy, tú puedes ponerte en contacto con esta escena que acabas de ver, con esta información y describirla. Sí. Hazlo desde tu perspectiva. Son 5 hombres de negro. El interlocutor es una especie extraterrestre que está como humano o como hombre de negro. Es un ser como escamoso, con una cabeza muy,
Es la cabeza como si fuera como la del depredador, como la de la película, pero un poco más alargada, ¿sí? Es quien está hablando con él. Es un ser enviado como por el sistema de control, ¿sí? Lo ha enviado y le ha delegado esta función a él, de hacer como un trabajo de campo, de escudriñar qué es lo que ha ocurrido. El ser, digamos que, a pesar de la información que adquiere hablando físicamente con ellos, a nivel etérico en la noche, vuelve y hace una lectura muy microscópica de todo el campo y de la información adquirida y corrobora que finalmente lo que dijeron es todo lo que saben. Y luego lo que hace es desplazarse al lugar. Entonces observa la nave, observa rastros. Luego él lo que hace es como, es extraño porque lo que hace es como tocar la sangre que quedó de uno de estos seres que es como de un verde luminiscente y se mete el dedo en la boca y la prueba. Y por un segundo la examina y luego se desplaza al lugar de donde ellos provienen. Se teletransporta de manera inmediata. ¿Te digo más o...? Ah, está bien, igual lo vamos a ampliar un poco más adelante. Pregunta 9. Testigos presenciales han declarado que encontraron algunas placas de metal que eran partes de un casco alienígena que cayeron en Roswell. En esas placas de metal estaban grabados extraños símbolos. ¿Percibes esta noticia como cierta, sí o no? Sí. Cuando cuente 3, te vas a encontrar frente a estas placas Ujú, y tú, absorbiendo la información, decodificarás los símbolos grabados y vas a decirme todo lo que ves, percibes o sientes. ujú. 1, 2 y 3. Veo tres placas. Las tres son como mapas, como rutas. Entonces, es como si tú pudieras tocar un botón en cada una de ellas y se despliega un holograma, sí, como en 5D. La primera placa dice Terra 5, exploración primaria, lectura humano. La otra placa dice Zeta Reticulum, misión exploración, desprendimiento Z5, alfa. Y la tercera placa dice Luna, satélite Reticulum, Acrante, es lo que dice. Ok. ¿A quién pertenecen esas placas con esos símbolos? A los grises que iban en la nave. ¿Los eventos en Roswell son accidentales o tú percibes si son de algún plan o proyecto? El accidente Los eventos que sucedieron en Roswell. no fue accidental y después de ahí se convirtió en un proyecto. Ok. ¿Qué intereses o razones hay detrás del incidente o del caso Roswell? Es que todo fue sumamente accidentado porque fue a raíz de un fallo de modificación energética de la nave para el acceso a la atmósfera, se dio un evento tangible para el humano, para los seres humanos. Entonces, las incidencias, ¿cuáles fueron? De que fue algo que nunca debió haber sucedido y fue como un punto de quiebre para los gobiernos, para todo este sistema. Fue un punto de quiebre porque todo lo tenían muy sistematizado, muy explicable, las campañas de desinformación, todo. Pero por este movimiento los cogió por sorpresa. Nunca llegaron a pensar que una nave fuera a tener un fallo.
considerándolos como seres más inteligentes, se le deja esta viabilidad más al humano en un automóvil que a un gris o un extraterrestre en un ovni. Entonces se resquebraja una estructura por un flanco que jamás llegó a ser estimado. Ok. Bueno, hasta aquí hemos llegado a la parte fija del protocolo, donde nos debemos ceñir a las preguntas que propone el Departamento de Investigations. Ahora vamos a explorar un poco más de manera libre, basados en las respuestas que Freddy nos ha dado, para indagar, para verificar cierta información. Ahora, Freddy, los medios actuales con respecto a la historia del caso Roswell aseguran que Roswell en realidad fue todo un montaje. Quiero que te conectes energéticamente con el tiempo presente respecto a la información que hay del caso Roswell. Y cuando yo te digo espionaje y guerra fría, dime con respecto al caso Roswell, ¿qué puedes percibir o sentir de esta información actual? Desinformación total, confusión, Ujú. para no crear como la certeza si ocurrió o no ocurrió. O sea, cada vez que ocurre un evento eso es tan tangible que es de impacto a nivel mundial, entonces lo que se busca es desinformar, desinformar. Incluso personas que entrevistan, puede ser un youtuber, por ejemplo, desmintiéndolo o dando una perspectiva de duda. Entonces siempre se busca es desinformar, desvirtuar, desenfocar. Freddy, cuando diste información sobre los 5 seres que estaban hablando con el señor y la señora Wilmot, quiero que conectes con este ser que fue hasta la nave y tocó la sangre de los cuerpos que yacían o que yacieron en el suelo. Ujú. Dile a este ser que tenemos información importante que darle sobre los extraterrestres que chocaron en esta nave. Pero que antes de decirle, necesito me confirme por qué está ahí. ¿Qué hace él ahí? Él dice, si sabes dónde están, tan solo deberías decírmelo, no tengo por qué responder a ti. Dice. Dile que esto es como una negociación. Yo puedo darle información, pero no la voy a dar gratis. Que él me da información y yo le doy información. Que así funciona en la Tierra. Entonces, que lo hagamos así. Y gana él y gano yo. Él como que da la espalda, le está como sopesando, lo que hace es palpar la textura de la sangre con la lengua. Entonces comienza a hacer como un escaneo de qué tanta información puede adquirir de la sangre misma. Esto ocurre antes de desplazarse. Ok. Está, dice, dime algo que no ya haya corroborado. Primero quiero que me responda él por qué está ahí. ¿Quién lo ha enviado? Si alguien lo envió. Dice, simple. De tu conocimiento es, como bien se sabe, que muchas especies estamos aquí. De conocimiento es, y como bien sabes, pertenezco a una sombra gobernante. Es lo que me ha enviado, dice. Bien. ¿Qué quieren saber sobre este caso? ¿Por qué es tan importante que él esté ahí? Dice porque fue visible para muchos humanos. Los alcances a un porcentaje alto se han dado. Dice, quieren comprender el descuido al comprender que el sistema es totalmente organizado e imbatible. Pero fue un evento fortuito, sorpresivo. Quiere comprender en dónde estuvo la fisura. Si él no es un humano terrícola, ¿por qué le interesa el impacto que haya tenido esto en la humanidad? Porque como bien sabes, acabo de ser enviado, dice.
Bueno, eso de respuesta no me da mucha información. Ya me dijiste que había sido enviado. Lo que quiero saber es por qué es importante el impacto que esto pueda tener en la humanidad. Él dice que el sistema es perfecto, no cabe espacio para la duda, ni para la vulnerabilidad, ni para el error. Pero es evidente el error. Ha ocurrido algo no estimado. La magnitud y el alcance es comprender el porqué de la fisura. Dice. Pregúntale que una vez él obtenga información de él por qué el fallo o el error, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer él o su superior o superiores para mitigar este error? Tal cual como lo dices, dice, es la corrección y tomar las medidas para que jamás vuelva a ocurrir algo así. Ok. Desconecta de este ser y quiero que tú busques y conectes con uno de esos extraterrestres que chocaron en la nave Ujú. y me digas dónde lo ves. Por lo menos uno, el que sobrevive y qué está haciendo ahora mismo. En este instante, En ese momento que estamos no, hablando con ese ser. en cautiverio. ¿Quién lo ha puesto cautivo? Una organización. Verifica si esta organización que tiene cautivo a este extraterrestre pertenece o tiene algún tipo de alianza con el primer ser con el que conectamos. Hacen parte de un todo, de un sistema. En ese sistema no solamente hay humanos, sino seres de otros planetas. Bien, ahora observa a este extraterrestre cautivo y síguelo, avanza un poco en el tiempo y dime qué hacen con él. Explícanos, danos detalles de lo que sucede con este ser. Llega todo un equipo con diferentes aditamentos científicos, tecnológicos. Veo una burbuja como de plástico grande. Ujú, Es extraño, es una burbuja rara. Entonces lo que hacen es llegar al lugar de los hechos, hacen un escaneo. El gris está débil, se sostiene en pie pero con dificultad. A esto hay que agregarle que la atmósfera, la densidad terrestre le afecta. Entonces se mueve como si fuera un globo de helio. Salta, ujú, salta. Y finalmente es capturado. Alguien lo coge, alguna persona como de estos trajes que son como radiactivos, lo tocan, lo logran meter dentro de la burbuja. Una vez que está dentro de la burbuja, entonces activan un botón y se desprende un gas verde. Y este gas verde se vuelve invasivo dentro de toda la burbuja. Una vez ya está esto listo, es como si el gris estuviera respirando su propia atmósfera. Entonces se produce una regulación, una estabilidad. Luego esto lo cubren con un manto negro y en una especie como de trailer o un camión grande se lo llevan. Luego llegan a un túnel, ujú. una entrada que es desértica, o sea, este túnel no. Entonces esta entrada para el ojo humano es invisible, pero para otras especies es visible. Entonces llegan a este lugar donde se supone que no hay nada, un punto de llegada sin llegada. Luego se apertura esto de manera así, increíble, y a él lo depositan en un cilindro. Entonces haz de cuenta que si, como si fueran unos rieles subterráneos. Entonces llega, lo involucran dentro de este riel. Luego, este riel que es ingrávido, no tiene ruedas, no tiene nada, es como si estuviera magnéticamente adherido a una pista, se desplaza a una velocidad absurda. O sea, esto es una velocidad. Y calcula que el espacio desde el desierto de México, donde llegan al área 51, que es el punto de llegada, llegan en 10 segundos. Ujú, ok. Y ahí a él lo internan. Lo sacan de ahí, lo internan, lo meten a una cámara, ya sale de esta burbuja, lo colocan en una cámara, un cuarto, con la misma condición. Ya lo tenían listo y lo ingresan ahí. Luego llaman a un equipo de clarividentes del mismo sistema. Ujú, Personas que dominan la telepatía, la visión remota, ya tenían un equipo.
personas que hacen viajes extracorpóreos entrenados por esta organización. Entonces comienzan con ellos a establecer comunicación con él. ¿Te sigo diciendo? Ok, ahí está. Ok. Basados en esto que tú nos dices, en los medios de comunicación de la época, bueno, unos años después, y actualmente, hay en circulación una supuesta grabación que dura unos 17 minutos, donde aparentemente se muestran pruebas de lo que sucedió con este ser, con este extraterrestre. Y esto ha pasado por muchas pruebas científicas para invalidar su credibilidad. Ahora, voy a poner una imagen para que cuando tú abras los ojos puedas observarla y cuando los vuelvas a cerrar te hago ciertas preguntas. Voy a contar de 1 a 3, abres tus ojos, ves la imagen y los vuelves a cerrar. 1, 2, 3. Cierra los ojos. Esta imagen es supuestamente una fotografía de lo que hicieron con este ser una vez fue capturado. Bueno, aquí se ve, la pondré en el video para que se vea completa. Ahora, de esta imagen, toca por favor la información energética y respóndeme si es cierta o no. Parcialmente porque es un ser, pero no el del caso Roswell. O sea, quieres decir que es un montaje. Es un ser no es de este planeta, pero no corresponde a Roswell. No tiene nada que ver con el evento. No hay conexión. Perfecto. Ahora, alrededor de este caso Roswell, han habido ciertos testigos que afirman estuvieron muy cerca de todo el proceso que se vivió. Hay un anciano que hizo parte de las Fuerzas Aéreas, hay un astronauta que dice que realmente sí sucedió lo que pasó en Roswell, hay una persona que dice ser testigo presencial de los restos que hay como tal de la nave, la familia que fue aquí entrevistada y muchas otras personas que dicen ser testigos fiables de lo que sucedió acá. Quiero que tú absorbas de manera general qué impacto ha tenido todo esto del caso Roswell en la conciencia colectiva de la humanidad. Primero, con la noticia, segundo, con el desmentir la noticia y tercero, con digamos, las versiones de los supuestos testigos de esta situación. Conecta con la parte colectiva y dime qué impacto. Resuena a diferentes niveles, a diferentes niveles. Por ejemplo, cuando se dicen que esto fue una mentira, resuena con los detractores. Los que lo consideran un hecho, sienten que es un hecho. Los que están en tela de duda, vibran con la confusión de si fue o no ocurrió. Si tal vez fue algo puramente publicitario o fue simplemente un montaje. Entonces el impacto es variado, pero a un alto porcentaje sí impacta porque a pesar de que se desmienta, el hecho de que hubiera tenido estos alcances sí eh, pone a reflexionar a más de uno sobre que en Ujú. realidad sí ocurrió algo. Ya sobre el hecho literal de lo que en realidad ocurrió es lo que se pone en duda. O sea, cómo cayeron, si los seres eran así, si no eran así, si los llevaron o no. Pero lo que sí es evidente es que algo extraño ocurrió con base en la magnitud y la expansión de la noticia. Ok. Antes de continuar, en esta imagen que yo mostré, vemos supuestos médicos practicando una necropsia a este alienígena o extraterrestre, ¿cierto? Ujú, Tú dices que no pertenece al caso Roswell. ujú. ¿Quién o qué filtró esta imagen asumiendo que es del caso Roswell y para qué lo hicieron o lo hizo? Absorbe la información, muévete energéticamente. El sistema.
al sistema gubernamental, el sistema político. Lo que pasa es que como se llega a un punto en el cual se da toda esta desinformación, hay un alto porcentaje de credibilidad. Ujú. Entonces se toma una decisión, vamos a darle lo que ellos quieren. ¿Quieren algo fantástico? ¿Quieren algo llamativo? Les va a ser tan sumamente tangible que los va a confundir aún más. Entonces es como ofrecerle lo que piden, como cuando, sí, o sea, se asustan de la realidad. Entonces, ese mismo miedo que se va a emanar cuando se transmite esta grabación permite a muchos seres nutrirse de esto y causar confusión y mantener distancia con base al hecho. ¿Sí? Entonces, es como démosles una cucharada de su propia curiosidad, de su propia morbosidad. ¿Qué sistema político, qué gobierno está detrás de esta desinformación de esto que pasó? ¿Qué percibes tú? Los mismos seres que no son de aquí, que están aquí, bueno, seres que en ese punto ejercían un control. Están los políticos y están ellos que están por encima de la parte gubernamental política, los que rigen en realidad. Entonces, a eso. ¿Aliados con algún sistema político de la Tierra? Ellos son todos los sistemas políticos terrestres. Eran. Ok. Se dice en los medios de comunicación que esto que pasó en Roswell creó una fiebre paranormal o una fiebre ovni y que se hace un antes y un después de toda la ufología moderna. Una vez pasó Roswell, años posteriores, hasta hoy en día, las personas se animaron o empezaron a crearse en casos de supuestos contactos y empezaron a surgir mucha información respecto a lo paranormal, a la ufología, a los ovnis y demás. Verifica tú si esto fue parte o resultado de Roswell o ya venía mucho atrás. No, esto fue resultado de Roswell. Lo que pasa es que a la final fue un beneficio para estos seres, todo un beneficio, porque se entró en esa fascinación por el tema extraterrestre. Muchas personas fueron abducidas, porque muchos sintieron y quisieron vivir algo así. Me hubiera Mm. gustado verlo, me hubiera gustado. Qué bueno sería hablar con esos seres que vengan, por qué no hacen contacto con los humanos. Y toda esta fascinación y toda esta exposición de voluntad hacia un evento de impulso no consciente, entonces les favoreció en un 90%. Fue toda una fascinación. Busca a una persona, a un ser humano que haya vivido esta experiencia de manera más tangible, que quiera hablar con nosotros y que su vida se haya cambiado o la percepción de esos temas haya cambiado con respecto a este evento. Si alguna persona que lo leyó en su casa en un diario, en un periódico. Ok, tócalo, verifica que sea humano y Sí, dile que si quiere responder sí. a unas preguntas. Ok, ¿cómo se llama? Patrick Pregúntale a Patrick cómo vivió él toda esta experiencia del caso Roswell. dice que él vivió cerca al punto donde llegó el impacto de la nave, pero un punto tan distante que ni siquiera fue como abordado para ser interrogado. El impacto fue absoluto. Había tenido la oportunidad de presenciar eventos celestes, inexplicables, pero este fue el que se llevó la pole, o sea, el punto como más prominente. ¿En qué cree que cambió su vida después del caso Roswell? Él dice que cambió dramáticamente porque a través de unos binoculares que tenía, él sirvió como una especie como de fuerzas especiales, dice, en Estados Unidos. Y él logró tener y guardar como equipos de exploración. Él fue francotirador, por ejemplo. Entonces dice que él tenía unos binoculares muy potentes y pudo ver, no de manera nítida, pero sí lo suficiente como para poder presenciar un ser extraterrestre. Esto fue lo que cambió su vida. Él quisiera decir algo a las personas un tanto escépticas que creen que solo lo que existe es lo que se ve y él cómo, qué les quisiera decir respecto a esta vivencia tan cercana a este caso.
que el escepticismo es un camino sumamente peligroso, lleno de riesgos. También transmite, tampoco quiero inculcar la credulidad absoluta, pero sí la apertura a comprender que en el universo las formas de vida son múltiples y ser escéptico es sumamente peligroso. Ok. Ya, despídete de él, agradece sus respuestas. Y antes de terminar, quiero que vuelvas a conectar con la información de las placas que tú visualizaste, percibiste, y que viste unos mapas y hologramas que hacían parte de la nave que, digamos, sucumbió en este momento, en ese caso. Ujú. Toca una de esas placas. Tú dijiste que eran mapas y que salían como en un holograma 5D. Y habían tres como secciones, ¿sí? O tres informaciones muy específicas en esas placas. Quiero que te centres en la que dice Terra 5, donde hablaban de una experiencia o experimento primario de lectura humano, y me digas qué absorbes, qué más detalles nos puedes dar de esa placa o de esa información específica. Vienen en una intención exploratoria para albergarse en diferentes puntos sociales, terrestres, neurálgicos. Sobre todo la lectura se iba a hacer en los lugares de más afluencia humana, los cúmulos de personas, por ejemplo, las capitales más importantes de cada país y los países más importantes, por ejemplo, Estados Unidos, España, cosas así. Entonces, el desplazamiento estaba fundamentado en observar el tipo de energía que se movilizaba en un cúmulo condensado de una población. Entonces, observar la energía individual y observar la energía colectiva. Tratar de discriminar en este tipo de energías cuáles son las más prominentes, cuáles son las secundarias. Y las terciarias ni tener en cuenta, simplemente las más prominentes. Observar eventos que iban a producirse. Lo que pasa es que ellos tienen la capacidad como de desplazarse a un futuro. Ujú. Entonces pueden hacer lectura de ciertos eventos y luego irse a este punto antes del evento. Ok. Es muy extraño, es como un pliegue del tiempo. Y Ujú. luego observar el evento y la reacción que iban a tener con base al evento, Ok. para poder hacer lectura y poder sacar como un diagnóstico de cuál es el estímulo más apropiado para determinado tipo de energía que se requiera de un colectivo. A través de estas placas, de esta placa que estás tocando, conecta con uno de estos seres de los que iban en esta nave que quiera hablar con nosotros y darnos una información rápida. El segundo de ellos. Ok, tócalo y tú dime qué información de ADN o de qué especie pertenece. ¿A qué especie pertenece este ser? A una variante de los grises de Z reticular, o sea, hay unos grises altos. Él pertenece a una variante genética de ellos. Ok. Entabla una comunicación con él y pregúntale qué sucedió, por qué ese incidente, ese accidente, qué pasó con la nave. ¿No lo habían previsto? Él transmite que fue su primer desplazamiento a la Tierra. La nave tiene la posibilidad, tienen diferentes naves para exploraciones, lo que él transmite. Cada nave tiene como una especie de customización o como una especie como de adaptabilidad dependiendo para el lugar del universo al que se dirijan y al planeta que previamente han estudiado. Este estudio lo hizo alguien, no ellos de manera directa. Lo hizo alguien, pero este fue quien tuvo un fallo al momento de la lectura de la gravedad. La nave que se les había dispuesto para la investigación se consideraba que estaba apta para entrar a la atmósfera terrestre, pero con base al descuido de no lectura detallada de la misma, entonces ahí fue el inconveniente. Ellos venían confiados, venían a entrar, pero este desbalance en el campo antigravitatorio de la nave fue lo que produjo el incidente. Pregúntale a este ser si él cree que este accidente fue en realidad aleatorio o intencional. L- Lo aleatorio no existe, dice. Es falla o acierto. Freddy, tú acláranos
Conectaste con este ser al tocar una de las placas. ¿Estás hablando con el ser antes que pasara el accidente o después? Aquí cuando le preguntas el por qué ocurre todo esto, se viaja al pasado y Ujú, explica de dónde viene el error. Porque cuando él hace lectura de la nave y ujú, el por qué, una vez se da la colisión, ya tiene ok, espacio para hacer lectura, hace escaneo directo y se da cuenta que hay una variación en 2 décimas de lectura de gravedad. ok. Y esas 2 décimas fueron fatales. Freddy, aclárame tú si este ser con el que hablamos es el que va a ser cautivo o es de los que no va a sobrevivir al impacto. No sobrevivió. No sobrevivió. Perfecto. Quiero que conectes con el sobreviviente. Y tú ya te desplazaste a un futuro a ver lo que pasaba con él. Puedes percibir si él está vivo o muerto en la actualidad. Vivo. Vivo. Conecta con él y pregúntale dónde está ahora. En Reticuli. ¿Qué conclusión puedes sacar de la experiencia vivida tras el caso Roswell y el accidente de su nave? Exitosa. Más allá de lo esperado. ¿Qué pasó con él cuando fue cautivo por esta organización? ¿Qué hicieron con él después de haber sido capturado? Interrogado psíquicamente, establecer de dónde provenía, quién era, qué ocurrió, con qué intención venían. ¿Por qué considera él que fue exitosa? Él dio información, también obtuvo información de los humanos. Pregúntale, ¿sí o no? Se hizo una propuesta, le hizo una propuesta tecnológica. Como él tenía que llevar el reporte de lo que había ocurrido, era imperativo esto. Pero Ujú. bien se sabe, él dice, pero bien se sabe que el humano es sumamente avaro por el poder. No es de desconocimiento para muchas especies extraterrestres que algunos de la naturaleza humana son ávidos y están dispuestos a dar mucho por poco, donde lo aparentemente poco es mucho para ellos. Entonces dice que hubo una especie de intercambio de información, tecnología. Ok. Quiero que tú, con esa información que él nos dio, rastrees esa tecnología o parte de esa tecnología y me digas actualmente qué beneficio se obtuvieron o se obtuvo de ese intercambio de información y de tecnología. Para esta especie, libre exploración Ujú. de los humanos, abducción, estudio con animales, libre, como si tuviera inmunidad diplomática. Y a cambio, él les ofreció tecnología como, por ejemplo, física más allá de la física humana, campos antigravitatorios, la inversión de las partículas, em, almacenamiento descomunal en chips muy pequeños, almacenamiento de información. Y es que es algo extraño porque él, o sea, es como transmitir habilidades psíquicas que él tiene que el humano no tiene. Ok. Pregúntale por sus otros dos compañeros de viaje que no, digamos, que perecieron ante este incidente. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué fue de ellos después de esta misión? Dice que para él no le son importantes, no Ok. significa nada. Dile que en este momento, en el presente, en la actualidad, muchas personas van a escuchar y ver esta información que él nos dio. Algo que quiera decir respecto a lo sucedido y a ese intercambio que tuvo entre con la humanidad y con su especie. La estupidez racional humana es bien amplia y bien conocida por muchas especies. Dice, a pesar de que esta información se transmita, el 99% jamás lo creerá y esta es nuestra gran oportunidad, la que la estupidez humana siempre brindan los humanos. En cuanto al intercambio, lo que es de esperarse del humano, absoluto beneficio para nosotros,
y una minúscula parte para ellos. Eso es todo. Ok, bueno, agradecele. Desconecta, Freddy. Ya que no podemos sacar conclusiones del ciclo, vamos a dar por terminada la parte libre y este protocolo como tal. Voy a contar de 1 a 3 y vas a volver tranquilamente y relajadamente. Vas a soltar toda la información que no te pertenezca, que no haga falta tener o retener, y vas a despertar a medida que vaya contando. 1, 2, te vas a sentir muy bien, muy enérgico para terminar tu día el día de hoy. Y 3. Lentamente abre tus ojos, reincorpórate, mueve tus piernas, tus brazos. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Bueno, Freddy, muchas gracias por Con gusto. participar, por la información que viste, percibiste en ambiente energético. Y hasta aquí damos por terminado este ciclo. Nos vemos la próxima semana, si no tenemos vacaciones de diciembre, con un nuevo tema de investigación. Agradeciendo mucho al Departamento de Investigations por todo su trabajo arduo, por toda la organización logística que tienen que emplear para que esto sea posible. Agradezco también a las personas que ven los ciclos, que comentan los ciclos, que son clientes y seguidores activos. Estos ciclos se crean, los crea el departamento como tal del team para que ustedes y nosotros podamos seguir obteniendo información y o intuitivamente poder elegir aquello que resuena o no con nosotros. Gracias por estar aquí. Freddy, muchas gracias y no es más. Con gusto, que esté muy bien. Un Hasta la abrazo gigante a próxima. todos. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación.
Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o
puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. ¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho em, con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.